en términos de fútbol de pronóstico más o menos reservado. Digamos, la decisión era eminentemente política y usted sabe que en política las cosas cambian de Todo un es momento al posible. otro. Efectivamente. Ahora, digamos, la asamblea el día viernes tenía básicamente tres alternativas. O levantaba lo que nosotros llamamos la inmunidad, técnicamente era una autorización para el procesamiento penal de la vicepresidenta Abad, para lo cual, bien ha dicho usted, se requerían 92 votos, el equivalente a los 2/3, como exige el artículo 120, número 10 de la Constitución, 2/3 de los integrantes de la Asamblea Nacional, o se negaba, se rechazaba expresamente ese pedido de autorización, es decir, no se autorizaba el procesamiento penal, para lo cual el artículo 135 de la Ley de la Función Legislativa exige 70 votos, mayoría absoluta, o lo que ya pasó en diciembre del año anterior con el caso de Jorge Glass, es decir, donde no hubo un pronunciamiento ni por lo uno ni por lo otro, lo que nos hubiese dejado a discusión este fin de semana este famoso limbo de si procedía o no procedía el procesamiento penal. A mi juicio, por supuesto, si es que el día viernes no había pronunciamiento ni por lo uno ni por lo otro, el procesamiento penal contra Abad no podía darse, toda vez que la Constitución exige como requisito de procedibilidad la existencia de esta autorización. En buen romance, Roxana, las decisiones en la Asamblea tienen que ser expresas y de algún modo yo sí saludo que el día viernes la Asamblea Nacional al menos haya hecho la tarea como correspondía, es decir, no haber dejado a discusión del foro o a interpretaciones políticas una toma no expresa de decisión. Lo que el país necesitaba era eso y afortunadamente el día viernes se ha dado, digamos, con independencia del resultado, se ha dado la toma de una decisión. Entonces, usted vio, el día viernes se emocionó en primer lugar la autorización del procesamiento penal. Esa autorización, me parece, tuvo 30 y pico de votos, no tuvo más, y llegó a 40, no me acuerdo, se requerían 92, hubo más de 70, casi 80 votos en contra, y por lo tanto esa moción de autorización del procesamiento penal no fue aprobada, lo que no suponía, como le decía yo, que había una negativa tácita, porque ya el gobierno empezaba a manejar la tesis de la famosa negativa tácita, si no había pronunciamiento en ningún sentido. Afortunadamente han entendido ya después de algunos trámites en la Asamblea Nacional que este tipo de decisiones deben ser expresas. Alguien mocionó Ahora, doctor Quintana, perdone que le interrumpa en este dígame. punto, pero ¿usted cree que efectivamente ha habido un entendimiento de la Asamblea Nacional o quizás, como suele ocurrir, actuamos los parlamentarios dependiendo de cuánto me conviene o cuánto no tal o cual tema o cuánto conviene decir sí, decir no o dejar en el limbo? A ver, yo creo que sí ha habido un entendimiento, porque en otras ocasiones esto se ha dejado al libre arbitrio e interpretación de los jueces y del poder político en general. El peligro de esto el día viernes habría sido que la Asamblea no tome en cualquiera de los dos sentidos, o autoriza o no autoriza una decisión expresa. ¿Ya? Es decir, como usted señala, que nos hubiese dejado en el limbo. Es decir, no digo ni lo uno, no digo ni lo otro. Y entonces hubiésemos estado ya en esta discusión de si procedía o no procedía el procesamiento penal. Yo le he dado mi opinión, yo creo que si no había pronunciamiento expreso, no procedía el procesamiento Ahora, penal, doctor pero el Quintana, gobierno ya venía manejando esta tesis. Ahora, importante hacer presente, el día viernes se ha negado la autorización, expresamente con 74, 75 votos, el Parlamento le ha dicho que no es procedente procesar a la vicepresidenta Abad. Ojo, por el momento, porque la inmunidad de la que goza al día de hoy la segunda mandataria es una inmunidad que le va a proteger mientras ejerce el cargo. Por eso usted habrá leído el comunicado de Fiscalía General del Estado. Una vez que concluya el mandato de Abad, el 24 de mayo de 2025, la Fiscalía General del Estado, si es que así lo estima, la puede procesar sin ningún problema y sin ninguna autorización, porque ya no tendrá la inmunidad. En esas condiciones ya no se requerirá pronunciamiento de la legislatura y por lo tanto en ese sentido la Fiscalía quedará libre de investigarla y eventualmente procesarla a ella. El caso Nene respecto de su hijo y un supuesto colaborador o asesor de la vicepresidenta Abad es un proceso que va a avanzar
pero entendemos que avanzará como ha venido desde su origen, con un caso de oferta de tráfico de influencias y por supuesto ya no en la Corte Nacional de Justicia, sino ante los jueces de su fuero en razón de que él no es un funcionario, digamos, el procesado, el investigado es un ciudadano más que se sujeta al fuero común, es decir, ante un juez de primer nivel, y el proceso tendrá incluso el expediente fiscal que volverá a manos del fiscal de origen. Ahora, doctor Quintana, la decisión que tomó la Asamblea Nacional estuvo apegada realmente a lo jurídico. Bueno, las decisiones de la Asamblea son políticas, pero estuvieron apegadas y la justificación que ellos dieron mayoritariamente para esta votación es que no contaron con la información suficiente, que la jueza no les emitió la información suficiente que les permita a ellos decidir o no si es que tenía o no alguna vinculación la vicepresidenta con este caso. Deberíamos entender que no les corresponde a ellos tomar esa decisión, sino a la justicia. Yo aquí me pregunto un poco cuáles son esos límites de lo político y de lo jurídico. La jueza tenía que entregarles el expediente completo para que ellos lo puedan revisar o no, o esta justificación fue simplemente, como decimos, una justificación cualquiera para salirse del paso. A ver, yo creo que si nosotros queríamos que la Asamblea tome una decisión más en derecho que basándose en cuestiones o criterios políticos, habría sido necesario que los legisladores, las distintas bancadas, tengan acceso al menos a los elementos de convicción que Fiscalía ha sostenido que tiene, que ha dicho que son más de 13 elementos de convicción en contra de la vicepresidenta Abad. Es decir, yo en eso sí voy a concordar en esta ocasión con las bancadas de la Asamblea Nacional, que prácticamente todas han dicho, bueno, nos están pidiendo autorizar un procesamiento penal, pero esto es a ciegas. Y aquí hubo una discusión sobre el tema de la reserva de la información que constaría en el expediente que llegó al despacho de la jueza Daniela Camacho. Y la Corte Nacional salió al paso el mismo día viernes a aclarar que jamás había calificado como reservada la información que consta en el expediente, sino que solo unas diligencias previas de extracción de unos aparatos electrónicos habían sido declaradas como reservadas, pero que la información que consta en el expediente, en el proceso, era información, dijo la Corte Nacional, de carácter público y de libre acceso a los legisladores. Bueno, eso habría sido bueno que la Corte Nacional aclare a través del oficio de la providencia mediante la cual se remitió a la Asamblea Nacional el pedimento de autorización. Y digamos, yo veo también un poco este error, esta confusión. El proceso ya no está en investigación previa. Cuando los temas penales están en esta fase preprocesal de investigación previa, por supuesto que el expediente no es de carácter público, la información que consta ahí tiene una reserva, salvo para la Fiscalía, obviamente, los jueces que están de algún modo vinculados al tema y, por supuesto, los investigados y sus defensas. Pero cuando el proceso avanza a una etapa de instrucción fiscal, que es en la que se encuentra el caso Nene, y ya la información no es de carácter reservado, salvo estas diligencias puntuales como las que se han solicitado, extracción de información en teléfonos, tablets, computadoras y otro tipo de diligencias, ¿no es cierto? Entonces habría sido bueno, sí, yo creo que para que la decisión sea más jurídica que política, habría sido bueno que la Asamblea tenga al menos información mínima, acceso a esa información, respecto de cuáles son los elementos de convicción. Yo en eso, insisto, le estábamos pidiendo a la legislatura la autorización de un procesamiento penal para la vicepresidenta en funciones, sobre un delito, además, complicado, grave, que es un delito de concusión, un posible delito de concusión, es decir, uno de esos que afecta a la buena marcha de la administración pública y que, dicho sea de paso, además podría ser causal de juicio político contra la vicepresidenta. Entonces, no era cosa menor. Pero si a la legislatura llegó no digamos, el expediente o copias del expediente al menos, sino solamente ese oficio o esa providencia, híjole, un tanto complicado, sin tanta información de por medio, tomar una decisión con responsabilidad. Entonces, básicamente la respuesta de la Asamblea ha sido una respuesta de algún modo con cobertura jurídica, pero que tiene indiscutiblemente un efecto político. Ya anticipábamos muchos que era complejo de conseguir los 92 votos respecto de una bancada, me refiero a la bancada oficialista, que
ha quedado, digamos, en minoría frente a otros grupos políticos que para estos temas concretos, pues veo que han votado juntos. Así que, en todo caso, esas son las reglas del juego. Yo no soy partidario de las inmunidades, Roxana, creo que hay que eliminarlas del sistema constitucional, porque generan esta suerte de privilegios entre ciudadanos, es decir, al de a pie como usted, como yo, como quienes nos escuchan, si nos tienen que procesar, nos van a procesar sin autorización de nadie. Y resulta que para procesar a un asambleísta, para procesar a un presidente, para procesar a un vicepresidente, usted requiere de estas famosas autorizaciones, ¿no es cierto? Porque estamos llenos en el Ecuador de estos sistemas de privilegios, de inmunidades, que en algún momento, discutiéndolo con cabeza fría, pienso que hay que avanzar hacia su eliminación. Pero bueno, mientras la norma está vigente, esta era una condición de procedibilidad. La Asamblea quizás es importante. No lo puede procesar ahora, y queda. Y quizás ha sido justamente importante el analizar este tema de el procedimiento y cómo se dan las cosas, porque no ha tardado el gobierno nacional en responder diciendo que esta decisión de los asambleístas, de las asambleístas, no responden a temas jurídicos, a temas legales, a temas de procedimiento, sino a un sucio pacto político. A ver, yo creo que hay que ser, digamos, un tanto más responsables cuando se emite una opinión desde el punto de vista del gobierno. La legislatura no tenía los elementos suficientes para tomar una decisión y eso me parece que es un argumento muy potente desde el lado de la Asamblea Nacional. Yo le insisto, yo sí creo que la Asamblea debió haber tenido la posibilidad de revisar esos elementos de convicción, por supuesto bajo las advertencias del caso, porque a la larga es información que consta en un expediente penal, pero bueno, las circunstancias no se han dado así, la Asamblea no tuvo la información y ha tomado una decisión, insisto, Roxana, que evidentemente tiene un efecto político. El día viernes, y hay que decirlo, el día viernes el presidente Noboa sufrió un revés, uno de los que ha venido ya recibiendo últimamente en la Asamblea Nacional. Entonces entendemos que ellos perciben esto como una derrota política, como un revés político, y siempre habrá este argumento que ellos dan de que hay bancadas que ahora se han unido para perjudicar al gobierno, para perjudicar la gestión del gobierno. No es cierto, y en esto hay que ser muy claros, de que este tema queda en la impunidad. Y yo si en algo discrepo con la opinión del Ministerio de Gobierno es que esto va a quedar en la impunidad. De hecho, por eso insisto, la Fiscalía General del Estado ha salido al paso a aclarar que no va a haber impunidad en este tema. La negativa de hoy de la Asamblea Nacional no impide que desde el 25 de mayo del 2025 la Fiscalía, si es que estima, la procese penalmente, ya no va a tener inmunidad. Además, tenga usted en cuenta que el delito de concusión es un delito constitucionalmente imprescriptible y que además puede ser sujeto a juzgamiento en ausencia, de tal manera que la cosa pues no ha quedado ahí. La respuesta de la Asamblea es que por ahora, por el momento, al no haber contado, o al menos eso es lo que ellos nos han dicho, con los elementos suficientes para tomar una decisión, han preferido negar expresamente este pedido de Ahora, doctor Quintana. Ahora, de todos modos, insisto, Roxana, el gobierno tiene que seguir explorando, porque entiendo que hacia allá va el secretario de Administración. El gobierno, entiendo, tiene una preocupación. A mí me parece que es una preocupación legítima del gobierno para efectos de evitar que una funcionaria que está siendo incómoda, pese a que trabaja para el mismo gobierno, asuma la presidencia de la República en los eventos de una campaña electoral. Digamos, yo creo que ahora va a volver a cobrar importancia el pronunciamiento que nos debe el Procurador General del Estado, por un lado, y por otro lado, tenga en cuenta que las puertas de un juicio político contra la vicepresidenta están absolutamente abiertas. Es decir, en ese caso, la concusión es causal de juicio político según el 129 de la Constitución. Y para el juicio político, como ya lo sabemos, no se requiere procesamiento penal previo. Así que habrá que ver. Ahora, la dificultad de un juicio político siempre va a ser los votos. 92 votos, estamos viendo, va a ser muy complicado que el gobierno consiga, porque además aquí hay otro factor en el juicio político, perdón que me extienda, tiempo. Los juicios políticos se resuelven en orden de llegada y resulta que la Comisión de Fiscalización tiene 6 o 7 juicios políticos
todavía por delante. Entonces, un hipotético juicio político contra la vicepresidenta de la República entraría a la fila de los demás. Es decir, que ni siquiera esta Asamblea Nacional sería la que eventualmente la juzgue políticamente a la vicepresidenta, sino la siguiente. Y además habrá que ver si la Corte Constitucional admitiera al trámite la acusación constitucional contra la vicepresidenta. Ahora, los tiempos sin duda alguna no alcanzan, asumiendo que la vicepresidenta llegue a la presidencia de la República. Ya se ha empezado en este marco de este supuesto o estos supuestos acuerdos y negociaciones para lograr o no los votos suficientes. Han aparecido ahí algunas posibilidades y sería importante conocer y que usted nos diga si desde lo jurídico, desde lo legal es posible, por ejemplo, un indulto al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, aunque se ha dicho que para indultar él debería estar retenido, preso, y no lo está. Él está gozando de su libertad en otro país. Otro de los temas que se ha manifestado y que lo hemos podido leer es la posibilidad de que en estas negociaciones esté también el poderle otorgar a Jorge Glass el permiso de salida, aunque está ahora preso, poderlo entregar en este caso a México. Estas dos posibilidades, como digo, desde lo legal, ¿son factibles en caso de que Abad llegue a la presidencia? ¿Podría hacer esto? A ver, en el caso del indulto la cosa es muy complicada. Lo que pasa es que nuestros políticos muchas veces emiten opiniones sin conocimiento jurídico. Y a mí me parece que ese titubeo del otro día de Abad frente a un colega de ustedes en un canal de televisión que permitió que todo el mundo le cuestione, pasa por eso, ¿no? Es decir, por salir a un medio a decir lo que se le ocurre sin tener conocimiento jurídico. El indulto constitucional legalmente a Rafael Correa no es posible, no porque el presidente no goce de la potestad de conceder indultos sin restricción del tipo de delito. Vamos, el presidente tiene potestad de indultar, sí. ¿Hay restricción respecto al tipo de delito? No, el presidente puede indultar por cualquier tipo de delito, incluyendo los delitos contra la administración pública. A diferencia de lo que pasa con la Asamblea Nacional, donde la Asamblea solo puede indultar por razones humanitarias, pero los delitos como el cohecho, el peculado, la concusión, el enriquecimiento ilícito y los crímenes contra los derechos humanos no son susceptibles de indulto parlamentario. El presidente no tiene esas restricciones. ¿Dónde tendríamos problemas con el señor Correa? Básicamente el señor está prófugo del país, ¿no es cierto? Él ya tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada que no la está cumpliendo y por lo tanto, según nuestro Código Penal y básicamente según el reglamento de indultos dictado por el mismo Correa antes de dejar el poder, determina que entre las condiciones para concesión de un indulto usted debe tener sentencia condenatoria ejecutoriada, estar cumpliendo la condena en un centro de privación de la libertad y observar buena conducta. Por lo tanto, se requieren además unos informes previos del SNAI y otras entidades del Estado. Esas condiciones no las cumple el señor Correa, por lo tanto, jurídicamente es imposible que se le conceda un indulto, salvo que se quisiera violar el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Entonces, en ese sentido, ningún político nos puede asegurar que no se van a sobrepasar las normas, pero jurídicamente no podría darse y me parece que ahí Abad comete un error de haber sostenido o de haber dejado abierta una mínima posibilidad siquiera de decir, este tema hay que revisarlo porque hay que ver si la justicia actuó bien, cuando su respuesta debe haber sido contundente y debe haberle dicho, yo no voy a conceder un indulto, primero, porque no es de mi interés político y en segundo lugar, porque digamos, jurídicamente no hay las condiciones para la concesión de un indulto. En el caso de Glass, recordemos, nos guste o no nos guste, a mí no me gusta, pero Glass es beneficiario de un asilo político otorgado por México. En esas condiciones, el Ecuador tendría la posibilidad de conceder el salvoconducto. Así que en ese sentido, digamos, si Abad hipotéticamente llegase a asumir la presidencia de la República, claro que ella podría disponer a Cancillería y ella misma la concesión de todos los salvoconductos para permitir que este delincuente ex vicepresidente pues abandone el país en nuestras narices
y se vaya a gozar de un asilo político en México. ¿Podría pasar? Podría darse el caso, porque en ese escenario Glass tiene ya un asilo político concedido y los instrumentos internacionales, las convenciones regionales en materia de asilo establecen que la facultad de conceder o no los indultos es una potestad exclusiva del Estado asilante, y el Estado requerido, que vendríamos a ser nosotros, solamente tiene la obligación internacional de conceder los salvoconductos y las autorizaciones para que el supuesto perseguido, en realidad un delincuente común como es Jorge Glass, salga al territorio del país que le ha concedido el asilo. ¿Podría darse? Sí, sí podría darse, y por eso entiendo hay todas estas preocupaciones desde el lado del gobierno, preocupaciones que yo también las comparto a partir de señalamientos equivocados, a mi juicio, que ha realizado la vicepresidenta Abad. Ahora, quizás ya para ir cerrando este diálogo, estamos sobre el tiempo, doctor Quintana. ¿Cree usted que el gobierno va a encontrar el camino para, entre comillas, deshacerse de la vicepresidenta de la República? Han sido ya varios intentos. Como usted mismo manifiesta, es un nuevo revés el que ha sufrido en la Asamblea Nacional. Los tiempos ayudan, no lo hacen. Estamos ya próximos a entrar, prácticamente estamos ya viviendo una campaña electoral. Pero ¿cree usted que ya con todo esto, las declaraciones recientes del secretario de la Administración Pública van a encontrar, y cuál podría ser esta? A ver, les queda el juicio político, es decir, en ese sentido... ¿Pero les alcanzará el juicio político hasta la campaña electoral? Vamos por partes, yo ya le explicaba, el juicio político al día de hoy, desde mi punto de vista, es procedente, sí, porque a diferencia de lo que pasaba con Guillermo Lasso, donde incluso muchos sostuvimos, yo fui uno de ellos, que el juicio político de Lasso era procedente, en mucho más, porque en el caso de Lasso usted no tenía señalamientos por parte de Fiscalía, hoy los tiene respecto de Abad, y la Fiscalía ha dicho que tiene elementos de convicción que le hacen presumir que Abad pudo haber cometido hipotéticamente un delito de concusión. La concusión es una de las causales de juicio político según el 129 de la Constitución, sí. ¿Se requiere procesamiento penal para ir al juicio político? La Constitución nos dice que no. La Corte Constitucional, que tendría que admitir una acusación constitucional, ha desarrollado la tesis de la verosimilitud mínima, es decir, que usted necesita mínimos argumentos lógicamente concatenados en una eventual acusación constitucional para inducir a la Corte Constitucional a pensar que hay posibles indicios de responsabilidad política. No estoy hablando de la responsabilidad penal. La mínima verosimilitud no se aplica a la responsabilidad penal, a la responsabilidad política, ha dicho la Corte, sí. Entonces, en ese escenario, creo yo que al día de hoy es procedente el enjuiciamiento político contra Verónica Abad. Pero usted ha dicho un factor importante, el tiempo. Los juicios políticos no son soplar y hacer botellas. Es decir, primero requeriría el dictamen de la Corte. Si la Corte le da el dictamen, eso tiene que ir a manos de fiscalización y control político, a la mesa de fiscalización, sustanciarse ahí el juicio político. Y luego tendrá que venir la etapa del juicio político ante el Pleno. Ahora, para que eso se dé, según el artículo 81 de la ley de la función legislativa, usted tuvo que haber despachado previamente los juicios políticos que han ingresado antes de este. Y si la memoria no me falla, estimada Roxana, al día de hoy hay 6 o 7 juicios políticos previos. Quiere decir que por los tiempos no le serviría la figura del juicio político al presidente de la República, porque estamos a escasos 2 o 3 meses de la inscripción de candidaturas, que es lo que entiendo le preocupa al presidente Noboa. Así que en esas condiciones es una posibilidad, pero que en razón del tiempo se torna ineficaz para los fines políticos del gobierno. Por eso insisto, yo pienso que luego de lo del viernes cobra mucha más relevancia, y me parece que la mirada del gobierno estará puesta en la Procuraduría General del Estado. Sin lugar a dudas que el dictamen del procurador es, a mi juicio, al día de hoy, la única herramienta que al presidente de la República, obviamente si es que la respuesta del procurador es que Noboa no va a una reelección y que por lo tanto no requiere acogerse a un régimen de licencia, que ha sido mi opinión además también, yo creo que eso es lo que le salvaría la campana, porque evidentemente en esas condiciones Noboa no tendría que ausentarse temporalmente. Usted sostiene, doctor Quintana, que no necesita pedir licencia y que puede ser presidente y candidato. Sí, señora, porque la ley, el Código de la Democracia, en el artículo 93, determina que en los casos de reelección es donde la autoridad de elección popular
tiene que solicitar licencia. Va a solicitar licencia si se postula a la reelección inmediata para el mismo cargo. Daniel Noboa, según una sentencia interpretativa, y esto me parece que lo conversamos también en su momento con ustedes, hay una sentencia interpretativa del año 2010 que determina claramente cómo se entienden los periodos de elección y reelección en contextos de elecciones anticipadas luego de muerte cruzada, que es precisamente de la cual proviene el mandato de Daniel Noboa. La Corte ha dicho que en esos casos Daniel Noboa, para ser muy ejemplificativos, está solo completando el periodo de Guillermo Lasso, que si él se presenta a la elección para el próximo periodo, sería lo que estamos viviendo ahora, recién ese se contaría como su primer periodo de gobierno. Por lo tanto, al no ir a una reelección, no está dentro del supuesto del artículo 93 de la ley electoral y por lo tanto no requeriría de obtener una licencia. Por eso a mí me parece que tras lo del viernes, insisto, vuelve a cobrar importancia la decisión que debe tomar el procurador. Ahora, si el procurador le dice, no señor, usted va a la reelección y por lo tanto tiene que acogerse a un régimen de licencia, me parece que las posibilidades del gobierno de evitar que Verónica Abad asuma la presidencia de la República van quedándose muy cortas, ¿no? Salvo que Abad decidiera renunciar voluntariamente al cargo. Bien, doctor Quintana, queremos agradecerle por habernos acompañado esta mañana. Un abrazo, buenos días. Ha sido el abogado Ismael Quintana, experto constitucionalista.